a todos los que están aquí presentes, a los que seguramente nos estarán viendo por Facebook o quizás por YouTube de forma diferida. Pues hoy tenemos el placer de tener con nosotros al maestro José Ignacio Cruz. Eh, Como solemos hacer esto un poco, como ya os tenemos un poco acostumbrados, empezamos en principio por una breve entrevista, dos o tres preguntas referentes a, bueno, para el docente. Y bueno, no sé si eso viene bien para ti, José. Sí, claro, claro, claro. Podemos empezar. Genial. Pues entonces, la primera pregunta que solemos hacer, ya nos han contado y nos han dicho muchos de los anteriores entrevistados, que es un tanto compleja. Pero bueno, vamos a Ujú, ver qué tal. Pues, José, yo quisiera preguntarte en principio, ujú. ¿quién es José Ignacio Cruz Gaitán? Em, es interesante porque vamos a estar hablando sobre el self. Entonces, lo que yo voy a decir probablemente va a ser contradictorio ahora a lo que yo voy a estar hablando el día de hoy. Em, o puedo ser más congruente con lo que voy a decir, ¿no? Depende de en dónde esté, depende del contexto. Creo que José Ignacio puede, o yo, Pepe, puede ser distinto. Soy psicólogo, soy músico también, em, soy migrante, ya podría decirlo así también, vivo en Brasil y soy apasionado del trabajo con pacientes en duelo y en riesgo de suicidio y cosas en ese sentido. Tengo bastantes años trabajando con el tema de suicidio y duelo. Son los temas que probablemente van a escucharme hablar. Y de hecho agradezco a ustedes porque me hicieron la invitación para una plática sobre duelo y les dije, y si hablamos de otra cosa, sé decir otras cosas, si nos ponemos a hablar de otra cosa, y entonces llegamos a la conclusión que self podía ser una buena posibilidad. Em, algo así, creo que es eso. Bien, bien, bien. Como ya pues mencionaba bueno, el maestro José, hoy pues la invitación un poco va a tratar sobre el trabajo del self dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Y como pues ya contaba, en principio invitamos para que pueda hablar sobre el duelo. Pero bueno, él nos propuso también, como ya decía, pues también puedo hablar de otras cosas, bueno, también sé otras cosas. Creo que también ha dado muchas conferencias sobre eso. Y bueno, igual nosotros agradecidos por su tiempo, maestro, y por aceptar la invitación, porque bueno, igual el tiempo pues de los docentes igual es costoso, por así llamarlo, pero igual ese sentido de querer dar eh, estos temas de forma abierta para el público en general, o bueno, para los profesionales de la salud en sí, o los interesados Ujú, en la terapia de aceptación y compromiso, es bastante valioso, ¿no? Entonces yo quería ujú. de repente hacer la siguiente pregunta y va un poco en relación a cómo suele ocupar usted su tiempo con actividades gratificantes fuera de lo profesional, qué suele realizar. Ya nos contaba pues que también es músico, seguro me imagino de repente irá un poco por ahí, Ujú. pero ¿qué actividades realiza fuera de lo profesional que, bueno, son gratificantes para usted, ¿no? Fíjate que esa es una pregunta buena para trabajarla en terapia. Am, creo que depende. En este momento me estoy dedicando bastante al trabajo y eh, tengo varios trabajos, entonces eso hace que sea variada mi rutina. En las áreas que me gusta como distraerme y que me gusta relajarme, eh, es la música, sería una. Soy bajista, entonces estar practicando, estar improvisando, hacer cosas en ese sentido, sin fines nada profesionales, eso me gusta. Pasar tiempo con mi pareja, con mi perrita, también me gusta.
Y antes de venirme a vivir a Brasil y de la pandemia, yo no sabía cocinar y me di cuenta que cocinar es algo que disfruto bastante. Cualquier cosa en la que haya creatividad, creo que es algo que me gusta bastante. Sí. Entonces me di cuenta que en la comida, en la cocina también podía ser creativo. Son las cosas que me entretienen por lo pronto. Después varía. Sí, hay temporadas en las que me gusta más leer, otras en las que me gusta viajar. Sí, pero ahorita esas serían las actividades que me mantienen entretenido, que no sean académicas. Ujú. Bien, 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 porque, bueno, esta pregunta igual la pensamos porque en muchas oportunidades otros docentes han comentado también en sí que, bueno, tener contacto con estas actividades fuera también de lo profesional es un trabajo que, bueno, en terapia de una u otra forma se busca, ¿no? Para el consultante, pero que también como profesionales tenemos que tener en cuenta, ¿no? A veces nos embarcamos tanto dentro del trabajo y lo profesional que dejamos otras áreas como esa un tanto en descuido, ¿no? Que igual es Ujú, importante para nuestras propias vidas, ¿no? ujú, Vale, entonces yo, para no aplazar mucho esto, igual yo quería preguntar un tanto, ya, bueno, antes de iniciar la entrevista, ujú. eh, conocemos y justo hablaba justo con Carlos que está aquí dentro del Zoom, que va a salir una nueva edición de terapia de aceptación y compromiso en duelo, ¿verdad? Ahorita les enseño, ahorita les presumo. Sí, sí, Vale, tengo ahí genial. una imagen para presentarles, pero sí, próximamente vamos a sacar, voy, vamos junto con la editora, ¿no? Que es de Tres Olas. Va a salir nuestro nuevo hijito, que es un libro sobre duelo. Es un libro que me representa más que el anterior, creo. Sí, es que me aventuré a hacerlo yo solito y estoy bien contento de poder eventualmente mostrárselos y que lo lean y que lo revisen y que me den sus opiniones. Am, ya lo leí un montonal de veces, y me gustó bastante, entonces espero que esa sensación esa emoción que tengo también la pueda transmitir en el material. Un ratito les enseño más, pero sí, sí. Bien. Genial, genial. Bien, igual seguramente ya ahí nos irá, como ya comenta, nos irá enseñando un poco sobre ese trabajo. Ujú, Y yo no quería aplazar un poco más esta breve entrevista y bueno, quiero darle la presentación, ¿vale? ujú. Bien, entonces como ya mencionábamos, pues el maestro José Ignacio Cruz Gaitán va a estar hablando un poco sobre el trabajo del self dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, para dar un poco lectura a a su currículum académico, pues bueno, él es psicólogo con maestría en psicología y doctorado en sistemas y en ambientes educativos, con formación en terapia dialéctica conductual por Behavior Teach y con múltiples entrenamientos en terapia de aceptación y compromiso, en terapia analítico-funcional y varias terapias contextuales. Es director del Centro de Terapias Conductuales Contextuales de Orientación en Guadalajara, México. También es coordinador del Núcleo Vida para la atención del riesgo suicida y coordinador de la especialidad en terapias conductuales contextuales basadas en procesos, ambos en el Centro de Estudio de la Familia y el Individuo, CEFI, en Porto Alegre, Brasil. Es coautor del libro Duelo, tratamiento basado en terapia de aceptación y compromiso, publicado por el Manual Moderno, y el libro de U Procesos Psicológicos do Luto, teoría y práctica, así como artículos y capítulos de libros sobre suicidio, posvención y duelo. Cuenta con experiencia clínica con pacientes de riesgo suicida, duelo por suicidio, depresión, ansiedad y pacientes con dificultades de regulación emocional. Entonces, pues yo quiero cederle el espacio, maestro José, para que pueda compartir los conocimientos y los que de repente nos ha traído para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que lo que vayamos a platicar sea
útil, sea algo que pueda como abrir el interés para profundizar en el tema. Eh, yo tengo trabajando con la terapia de aceptación y compromiso desde 2010, 2009, 2010 tal vez. Creo que la empecé a entender como en el 2012, pero ya tengo varios añitos trabajando y creo que, y también tengo varios años como formando personas para estas terapias, las terapias contextuales, y desde mi punto de vista, me da la sensación que el lugar en donde menos visitamos, donde menos nos quedamos cuando estamos formándonos en estas terapias es en el trabajo con el self. Y es un tema bastante importante e interesante que necesita ser abordado. A veces, para quien trabaja con la terapia de aceptación y compromiso, es más fácil transitar en otros procesos como la aceptación o los valores, etcétera. Y aunque todos los procesos están vinculados, em, cuando llegamos a trabajar con pacientes donde el tema no necesariamente tiene que ver con alguna problemática o con alguna dificultad para acercarse a sus valores, sino tiene que ver con la manera en la que ellos se observan o interactúan con ellos mismos. Em, a veces es difícil como entender y pensar hacia dónde nos podríamos mover o qué tipo de recursos podríamos como utilizar para esto. Entonces, en el ratito que tengo para hablar con ustedes, lo que se me ocurrió fue pensar en algunas herramientas clínicas para trabajar con el self. Y entonces, puse un montonal de material dependiendo de algunas cosas puede que no las coloquemos o no las hablemos por falta de tiempo y para organizar el tiempo, para organizar como las cosas. Entonces, pero traté de plantearlo en estos 4 puntos. Por lo menos 3 tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Eh, al principio me gustaría hablar sobre el self general, eh, cómo se desarrolla, hacer algunas como apreciaciones sobre eso y a partir de ahí pensar en estos otros lugares del self que trabaja la terapia de aceptación y compromiso, que sería el self como proceso y el self como contexto, el yo como proceso, yo como contexto. Y si hay posibilidad, poder también observar que ese self del terapeuta, sino por lo menos nombrar algunas cosas. Si tuviera más tiempo, me gustaría hacer algunas actividades o algunos movimientos con ustedes y entrenar algunas cosas. Y como no tengo ese tiempo, lo que hice fue poner algunas diapositivas para que, donde vienen esas actividades, para si ustedes en algún momento quieren aplicarla con sus pacientes o les gustaría como explorarlas, puedan hacerlo. Entonces, de hecho, si ustedes quieren como acceder a este material, me mandan ahí un mensaje, ahí está el contacto de Instagram o mi correo electrónico y les mando el link de la presentación para que lo tengan. Este, em, creo que no hay ningún problema, se los mando sin ningún problema. Am, como tenemos algunas personas en el chat, voy a aprovechar que están aquí y para que no nos durmamos y para que podamos como interactuar un poco. Puse esta diapositiva donde aparecen, dice, describe en 5 palabras eh, una cosa. Ay, no sé por qué puse 5 palabras. Bueno, describe, no necesitan ser 5 palabras, puede ser una, porque después puse una cosa. Eh, una cosa en la que crees que eres bueno, otra cosa en la que crees que eres malo, una cosa en la que te gustaría que fuera diferente en ti. Eh, si no quieren compartirlo en el chat, lo pueden hacer.
sería padre porque así yo lo leo y sé más o menos qué es lo que está pasando con ustedes, pero si no lo quieren poner tampoco pasa nada. La idea es que por lo menos puedan ahí mentalmente o en un papel escribir eso. Sí. De cosas son las que se identifica, con qué cosas se identificarían, con qué cosas se identifican, pero no les gusta y con qué cosas les gustaría cambiar. Y tal vez la pregunta esencial cuando planteo esto es, ¿cuáles son las limitaciones que tenemos al poner todas o cada una de esas descripciones? Y tal vez ahí podamos pensar que cuando ponemos una cosa en la que eres bueno, esa no tendría limitaciones. Pero en mi experiencia personal y acompañando también a varios pacientes, lo que yo me doy cuenta es que esa categoría de en qué soy bueno a veces genera una carga bastante grande en la vida de las personas. Em, por ejemplo, si yo puedo poner, ¿qué cosa eres bueno? Soy una persona muy estudiosa. Si esa es una característica que me acompaña en mi vida, cuando lo deje de ser, probablemente voy a sentirme que estoy faltando algo importante, o si es algo que las personas me evalúan en ese sentido, voy a tener que estar esforzando tal vez más para llegar a esos estándares. Entonces, estas historias que nos contamos para describirnos, ¿no? Como Gerson hacía esa pregunta, que cuando realmente cuando la hizo es una pregunta rara, una pregunta en la que yo me quedo pensando, ¿qué cosa les digo? Porque cualquier cosa que les digo es solo una parte y es una versión de lo que se me ocurrió en ese momento, pero claro que no define absolutamente quién soy. No me preocuparía que lo que les dije sea lo que me defina. Am, el tema es que estas historias son historias que surgen en interacción con otros y tal vez esta sea una manera de describir cómo vamos creyéndonos o creando esas categorías, esas etiquetas que nos ponemos, ¿no? Escuchamos cosas sobre nosotros, sobre las personas, ¿no? Que tienen ciertos comportamientos y entonces los coordinamos con los comportamientos que tenemos y podemos derivar que tal vez nosotros tenemos la misma etiqueta. Sí, y tal vez al inicio no tenga tanto sentido, pero conforme vamos escuchándolo una y otra vez, acabamos apropiándonos de esos rótulos. Y traten de pensar en los pacientes que ustedes atienden, si es que trabajan en la clínica, y nos vamos a dar cuenta que muchos de los desafíos con los que nos enfrentamos están relacionados con estas etiquetas o estas maneras en las que nos percibimos, ¿sí? Que podemos vernos como yo tengo que ser alguien productivo, alguien inteligente, alguien gracioso, alguien atractivo, que sigue adelante y que se esfuerza y que es una persona de bien. Entonces, a veces cuando las circunstancias nos ponen en un lugar donde es más difícil alcanzar eso, acabamos sufriendo demasiado, ¿sí? O yo debería ser alguien que consigue sus metas, como esta imagen, o tal vez a lo largo de mi historia de vida tuve que atravesar por varias situaciones difíciles, catastróficas, por experiencias traumáticas. Y parece que esas experiencias también comienzan a construir la manera en la que empezamos a ver personas que sufrieron algún tipo de abuso en alguna etapa de su vida, empezar a percibirse como personas frágiles, débiles, em, y entonces sus comportamientos empiezan a alinearse a partir de esas etiquetas que se van poniendo. Entonces, el trabajo con el self es fundamental y es algo que em, es trabajado, aunque no lo hagamos explícitamente en cualquier terapia, ¿no? Cualquier psicoterapia estamos trabajando con esas historias que
que empiezan a construir la manera en la que nos definimos. Y es interesante cuando hago esta pregunta, si yo les hiciera esta pregunta de ¿dónde está tu self? Y si les pusiera, a ver, traten de señalar en su cuerpo dónde está su self. ¿En dónde señalarían? Tengo a Carlos, a Gerson y a Rocío que los puedo ver, entonces a ver, tal vez están señalando una parte del cuerpo que no veo, pero están poniendo la cabeza, Gerson. La nuca, el cuello, Rocío. Em, es muy interesante, ¿no? Porque empezamos a buscar dónde está localizado como si fuera algo estático. ¿Sí? Miguel dice todo el cuerpo, Javier dice en el pecho. Ya aquí, ya vi que tengo un chat aquí al ladito, qué bueno. Este, les decía, parece que es algo estático, pero tal vez la reflexión sería de que aunque lo percibimos como algo, como algo fijo, algo que está localizado en nuestro cuerpo, ¿será que eso es cierto? ¿Será que realmente el self es una unidad estable o es una construcción que cambia dependiendo del contexto en el que estamos? Sí. Yo soy muy diferente hablando ahorita con ustedes en medio de esta oficina a si estoy con mis amigos tomando una cerveza o si estoy dando clases aquí en Brasil. Sí, yo me relaciono diferente. Y eso quiere decir que soy una persona falsa y que nada más está... No, es que tal vez este concepto del self sea una construcción que va a cambiar dependiendo del contexto en el que estamos. Y al fin y al cabo tiene que ver con un punto de vista. Cuando pensamos en estos pronombres personales, o estos tipos verbales, tal vez también, me gusta pensar que dependiendo del lugar en el que estoy conversando con alguien, yo dejo de ser yo y me convierto en tú, o cuando estoy con otros somos, si el otro me ve, soy él, ¿sí? O si yo estoy de este otro lugar, puedo ser parte de ustedes. ¿Sí? Entonces, al final es un lugar en el que nos estamos viendo. ¿Sí? El yo tiene que ver con ese lugar, ese punto de vista donde nos empezamos a observar. Y nuestro conocimiento del mundo, inclusive la construcción de yo soy diferente del otro, se deriva de la interacción con otros seres humanos. Sí. Parece, como viene ahí en la diapositiva, dice, como tal, parece ser parte de nuestra naturaleza ver el yo a través de los ojos de los demás. Y definimos en función de las percepciones que los otros tienen de nosotros. Hay una historia que me gusta contar cuando, cuando hablo de este tema. Me gusta decirla. Creo que no le he quemado tanto como otras cosas que a veces digo. Eh, una persona importante en mi vida es mi sobrino. Tengo un sobrino que ahorita debe tener unos 8 años. Y hijo de mi hermano. Y mi sobrino, cuando estaba la antepenúltima vez que fui a visitarlos a Guadalajara, en México, estaba en la casa de mis papás y era la hora de la cena. Y entonces mi mamá preguntó algo raro en relación a mi historia. Preguntó a mí y a mi sobrino qué queríamos cenar. Estábamos ahí con ella y preguntó qué queríamos cenar. Es una pregunta que mi mamá nunca hacía. Mi mamá, cuando venía a la cena, si bien nos iba, nos hacía de cenar, ¿no? A otras veces teníamos que cenar lo que había en el refrigerador, sí, o teníamos que prepararnos, pero no era una pregunta que mi mamá por lo menos hiciera. Y cuando hizo la pregunta, que es un problema para mí ahora, ¿sí? Porque si ustedes me preguntan, Pepe, ¿qué vas a cenar hoy? Les voy a contestar automáticamente, no sé. Ya ha sido problema de pareja, sí. Pero ¿tú qué quieres?
no sé, no, escoge tú. Si vamos a ver qué compramos y qué se te antoja, no sé, y realmente no sale uno cero. Entonces estaba mi hermano, estaba mi sobrino y estaba yo con mi mamá y mi mamá preguntó, ¿qué quieren de cenar? Y mi sobrino automáticamente respondió pasta al pesto. Un chiquillo de 6 años diciendo pasta al pesto, ¿no? Para mí se me hizo la cosa más rara del universo. Se me hizo muy tierna la respuesta, sí, muy específica, muy sofisticada. Yo ni sé cómo demonios se hace el pesto. Sí, no sé si mi mamá iba a ser capaz de preparar pasta al pesto. Eh, el contexto de mi sobrino es importante. Mi sobrino es hijo de dos chefs, ¿no? Mi mamá, su mamá y mi hermano son chefs. Entonces él tiene la posibilidad de que lo que pida, hay altas chances de que se lo preparen. Y hay conversación sobre comida. Yo nunca tuve esa conversación. A mí nadie me preguntó y yo qué quería. Sí. Yo, por lo menos en la cena, soy una persona que no fue muy estimulada. Al contrario de mi sobrino, rápido dijo pasta al pesto. Sí. Y eso es lo que a veces pasa con nosotros. Sí. Es difícil conocernos a nosotros mismos si no tenemos un contexto en el que podemos observarnos. Sí. La construcción del self se desarrolla a partir de la interacción con el otro. Yo empiezo a hacer una diferenciación de que soy diferente al otro cuando empiezan a hacer esas preguntas específicas. ¿Sí? Si pensamos en este desarrollo de un niño, tal vez para los que tienen hijos podrán haber visto ese proceso, ¿sí? En el que al inicio las respuestas cuando les preguntas algo sobre ellos tienen dificultades o empiezan a responder lo que le gusta a otra persona. Pero le empezamos a decir, sí, sí, eso es lo que le gusta a tu papá, pero a ti qué te gusta, ¿sí? Y empezamos a refinar la manera en la que vamos relacionando y derivando. Entonces, eventualmente empezamos a, si estamos en un contexto que estimula, ¿sí?, esa capacidad de relacionar y de derivar, podemos hacer esa diferenciación entre los otros y entre nosotros. Y es interesante porque me imagino que ya les han pasado, sí, algo equivalente a lo que me pasa a lo que me pasa a mí cuando me preguntan qué quiero de cenar. Yo le pregunto a mi paciente, ¿y qué te gustaría trabajar en terapia? Y contesta la misma cosa que yo. No sé. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando contigo? Cuéntame, ¿qué es lo que sientes? No sé. ¿Sí? Y por lo menos yo que supervisión, que hago supervisión de terapeutas, es una demanda de supervisión. No sé cómo generar un motivo de consulta, ¿sí? No sé cómo construir un objetivo en terapia. Y a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces la respuesta puede ser, pues es porque tal vez esa persona no fue lo suficientemente estimulada para poder observarse y para reconocer qué es lo que está pasando con él, qué es lo que le gusta, está satisfecho con eso que le está pasando, ¿sí? Le gustaría que ocurriera algo diferente y si gustaría que ocurriera algo diferente, ¿qué es eso que le gustaría? Y entonces a partir de ahí puede salir un objetivo de terapia. Pero si fue una persona que estaba más preocupada por observar las necesidades de los otros y que las de él no eran contempladas. Si las personas no preguntaban, va a ser difícil que esa construcción se dé con la misma precisión. Sí. Entonces podemos ser adultos que ante cosas muy simples como la cena, continuar diciendo no sé. Sí. Entonces, el trabajo con el self es fundamental. Y también es entender que
ese self, como les decía, no está en un lugar específico, no es estático, no es parte de nuestra cabeza, sino que ese self va a cambiar dependiendo el contexto y las relaciones y las interacciones que nosotros tenemos. Quise poner este artículo porque se me hace extremadamente relevante. Es un artículo que yo conocí en un entrenamiento con Luis McHugh, que es, si ustedes están interesados en trabajar y en conocer más sobre el self dentro de las terapias contextuales, es la persona más capacitada y que tiene más libros publicados sobre self en las contextuales. Y entonces ella nos presentó este artículo que se me hizo bastante relevante y sería bueno que lo puedan revisar. Hay varias réplicas de ese artículo. Y lo que ocurría era lo siguiente, pusieron a dos grupos de niños. En un grupo pusieron a niños que tenían que hacer, los dos tenían que hacer la misma actividad, ¿no? Tenían esos grupos. En el primer grupo eran niños que tenían que hacer unos dibujos, unas actividades, y al final de la actividad, todos los niños en los dos grupos iban a recibir un feedback positivo. Solo que en el primer grupo el feedback positivo era sobre, wow, eres muy inteligente, wow, eres bastante talentoso, me encantó con lo que hiciste, se ve que eres una persona, un artista. Entonces eran feedbacks, eran retroalimentaciones sobre ellos como personas. Ellos eran inteligentes, capaces, buenos, sus trabajos eran ejemplares, bonitos, etc. En el segundo grupo, eh, también había un feedback, era la misma actividad, también un feedback positivo, pero no era en relación a los elogios, no eran en relación a quiénes eran, sino a su trabajo. Entonces, cuando aparecía el producto es, wow, te quedó muy bien, se nota que te esforzaste bastante, se nota que tu trabajo tuvo un impacto, me encanta lo que hiciste porque se ve que conseguiste plasmar tu esfuerzo. Entonces tenía que ver con lo que hicieron y con el esfuerzo que les llevó. En ambos grupos, las actividades que les ponían aumentaban de complejidad. Se iban poniendo más difíciles, más difíciles, más difíciles, más difíciles, y era más difícil recibir los elogios que al inicio. Sí. Los niños que recibían este feedback sobre quiénes eran ellos, desistían más rápido que los que habían hecho el feedback sobre su trabajo como como parte sí, o sea, su trabajo era lo que había hecho que les fuera bien, ¿sí? Y para mí, cuando yo conocí estas investigaciones, se me hizo bastante interesante, porque lo que plantean ahí, nada más para leer si estoy bien, dice, los estudiantes elogiados por su inteligencia también eran más propensos a ver la inteligencia como un rasgo fijo, perdón, mientras que aquellos elogiados por su esfuerzo creían que la capacidad era susceptible de mejora. Estos resultados sugieren que el incentivo al rendimiento está mejor respaldado por elogios al esfuerzo y tienen importantes implicaciones sobre cómo fomentar la motivación académica y los posibles costos de enfocarse en metas de rendimiento. Es extremadamente interesante porque eh, vamos a ver en la clínica varias personas que van a tener mucha dificultad para terminar actividades, van a tener dificultad para correr algunos riesgos, porque parece que eso no está en relación al estándar que ellos en algún momento construyeron. Me iba tan bien y de repente ya no consigo mantener esos estándares y entonces acabo desistiendo o acabo alejándome. Sí. Y entonces es cómo estas etiquetas que nos vamos colocando, en vez de ayudarnos a poder avanzar y a desarrollarnos, a veces pueden frenarnos. Sí. Entonces, eh, para mí fue bastante impactante, ¿no? Porque me imagino a los papás elogiando a sus hijos. Obviamente no es malintencionado, pero ese tipo de elogio basado en ellos hace que tengan que cargar
con un peso enorme, una responsabilidad para mantener esos estándares. Y eso lo vuelve bastante difícil. Entonces, si le tuviéramos que poner a todo esto que estoy hablando un término en la terapia de aceptación y compromiso, le podríamos poner yo como contenido. Sí. Y entonces el yo como contenido implicaría poder describirnos a partir de definiciones, usando palabras, etiquetas, historias. em, y constantemente hacemos eso sobre nosotros. Al final tenemos que contar una historia, tenemos que contar historias para poder relacionar todas las cosas que nos van pasando a lo largo de nuestras vidas. ¿Sí? Pero también pueden limitar nuestra manera de interacción con el mundo. Si, si yo les digo soy Géminis, ya va a haber personas que van a decir, con razón. Sí, entonces parece que ese atributo ya, al ser Géminis, ya le puso sí, sí se te ve que eres Géminis. Me incomoda bastante cuando me dicen eso porque como no sé sobre signos zodiacales, eh, no sé si es algo bueno o no. Creo que con Géminis no es tan bueno. Pero también puede ser que yo diga soy psicólogo, ¿sí? Y eso ya me pone en otro lugar, ¿sí? Y parece que también me coloca un padrón específico de cómo tengo que interactuar. O aquí en Brasil me ocurre bastante eso. Em, Cuando digo que soy mexicano, lo primero que se les ocurre es pensar en el Chavo del Ocho, ¿sí? Y entonces, ay, me encanta el Chavo del Ocho. Y es triste tener que romperles el corazón y decirles que a mí no me tocó verlo, que no sé mucho sobre él. Sí, les gustaría platicar sobre mí, pero parece que ya el que diga que soy mexicano, ya las conversaciones tienen que ver con chile, con tortilla, con mariachi y el Chavo del Ocho y Rebelde. Ah, o la misma cosa si les digo que soy músico o que soy bajista. Entonces son categorías que nos vamos como poniendo. Y el problema de esas categorías que nos colocamos, tal vez tienen sus ventajas, nos ayudan a poder generar una identidad, hacer una diferenciación con otras personas, sí. Pero al mismo tiempo, si queremos mantener o si la sociedad nos obliga a que mantengamos esas etiquetas, estas descripciones comienzan a hacer nuestra vida más pequeña y volver nuestro mundo más rígido. Entonces acabamos viendo las cosas desde esos lentes. Y eh, es difícil porque si yo me pongo etiquetas como soy una persona incompetente, soy un bueno para nada, eso va a determinar la manera en la que yo voy a estar interactuando con el mundo. Sí. No vale la pena que un incompetente se esfuerce tanto, ¿sí? Porque ya sabemos el resultado. ¿Sí? O no vale la pena que si yo estoy seguro que hay algo malo en mí, trate de tener un comportamiento más compasivo conmigo mismo. Sí. Entonces, este lugar nos coloca, nos perfila hacia comportamientos específicos. Como no sé si, creo que la puse hasta el final. Según yo la había puesto al inicio. Déjame ver si la puse al final o qué demonios hice. Les prometo que puse una diapositiva sobre mi libro y ya no está. Entonces, bueno, no era mi idea para promocionarlo. La otra alternativa sería el self como contexto. El self como contexto, a diferencia del self como concepto, es que no le vamos a dar tanto énfasis a esas etiquetas, sino vamos a poder observar ese dinamismo. Me gustan ver, no sé si a ustedes también les gusta ver, pero a mí me encantan estas imágenes donde se contrasta cómo eran las cosas en un cierto momento del tiempo y luego cómo cambiaron en otro. Son bastante, no sé, a mí me gustan esas imágenes.
Sí, porque puedes contrastar, entender que es el mismo lugar, pero no porque sea el mismo lugar es estático lo que ocurre en ese lugar. Entonces, podemos verlos sobre, es el mismo paisaje aquí, opa, sí, es la misma, el mismo lugar donde está siendo tomada esta fotografía, pero lo que se ve en esa fotografía es completamente diferente, aunque es el mismo lugar en la que se toma. Y creo que es una buena manera de describir lo que es el yo como contexto. Al fin y al cabo lo veríamos como una perspectiva desde donde nosotros podemos observar o podemos, em, sí, una perspectiva es de que nuestras experiencias están ocurriendo. Es un punto de vista em, donde podemos tener una visión más amplia. Yo puedo hacer el contraste con esas cuatro imágenes. Sí, y sé que esas cuatro imágenes siguen estando en el mismo lugar. Yo sigo siendo, sigo participando, sigo estando, pero al mismo tiempo las cosas pueden ir cambiando, esas etiquetas pueden ir modificándose. Este concepto de yo como contexto podría también basarse en esta perspectiva de yo como observador, donde el individuo en el fondo eh, es el que está observando, ¿sí? El que está testimoniando lo que está ocurriendo. A diferencia del yo como contenido, en vez de verlo como algo estático, el yo como contexto nos permite percibir y darnos cuenta de que somos muchísimo más de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y algo que la teoría de los marcos relacionales, que es una eh, teoría que le da fundamento a los procesos que se trabajan en la terapia de aceptación y compromiso, uno de los marcos que son esenciales cuando estamos trabajando con nuestros pacientes es esta perspectiva deíctica o este marco deíctico que nos permite poder observar desde el punto de vista en el que estamos. ¿Sí? Entonces, el concepto de perspectiva dialéctica tiene que ver con esta visión de yo aquí y ahora, ¿sí? O podemos ponerlos allá, entonces. Entonces, eso significa que podemos observar las experiencias y describirlas de manera distinta. Y es algo que hacemos bastante en la clínica, hacer preguntas o generar condiciones en las que la persona pueda observarse desde un punto de vista diferente para que pueda alcanzar a ver cosas que no podría verlas desde el punto de vista anterior. Entonces, a veces podemos hacer preguntas o movimientos como, ¿y si fuera un amigo el que está observando esto? ¿Qué es lo que diría? Entonces, cuando estamos haciendo eso es cambiar el lugar en el que se está observando. ¿Sí? Esta observación se ve desde otro ángulo. ¿Sí? Y si fuera, este, si esto hubiera pasado cuando no estuvieras tan enojado, o si esto estuviera pasando en este momento, ¿sí? Entonces estamos cambiando el lugar, ¿sí? Entonces esta perspectiva de ética es la capacidad de poder, ¿sí? Observarnos desde diferentes ángulos. Um, pues, esa sería como la imagen clara de poder ver que estamos eh, observando siempre aquí, ahora, y que los otros puntos de vista serían como la referencia que tenemos. Una manera en la que a mí me gusta como pensarlo es como un director de orquesta. En vez de pelearte con cada uno de esos músicos, como podrían ser cada una de esas emociones y esos pensamientos, si hiciéramos una equivalencia entre esos pensamientos, esas emociones, como un participante de esa orquesta, cada uno de ellos le va a dar matices que pueden ser esenciales en nuestra pieza, en nuestra vida. Entonces, este yo como contexto, yo como observador, nos permite poder dirigir la pieza y dar esos matices de qué es lo que se necesita, en dónde se necesita dar el énfasis,
poder aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor en vez de tratar de apagar o desaparecer a esos músicos. Am, y para eso pues se necesita como la habilidad que tiene que ir desarrollándose dentro de la terapia para aumentar la flexibilidad de nuestra perspectiva. Y eso es lo que acaba aconteciendo con algunos de nuestros pacientes. Mm, Recuerdo, eh, creo que esto que estoy pensando ya apareció con varios pacientes. No es necesariamente un paciente que me pasó, sino me ha pasado varias veces con varios pacientes, donde ellos llegan a sesión queriéndome contar una historia una y otra y otra y otra y otra vez. Si es, o sea, necesito que sepas que esto me pasó o que esto está ocurriendo. ¿Sí? Y la historia pueden tener detalles diferentes, puede ser días diferentes, pero la esencia de la historia continúa siendo la misma. ¿Sí? Y entonces, si yo me quedo en la historia, probablemente voy a estar tratando de apagar incendios. ¿Sí? O voy a estar queriendo validar algunas cosas. Y eso es importante. ¿Sí? Necesitamos validar, necesitamos ser respetuosos, necesitamos hacer eso con nuestros pacientes. Pero lo que yo a veces acabo haciendo es poder observar eso desde otra perspectiva. Entonces, a veces el movimiento puede ser, noto que cada sesión cuando llegas, em, la estructura es la siguiente, ¿no? Te pregunto cómo te fue en tu semana y tú me empiezas a platicar sobre esto. Y veo que cuando me empiezas a platicar sobre eso, es realmente importante para ti que yo esté consciente de lo que está pasando contigo. Y quiero decirte que lo entendí. Y al mismo tiempo me gustaría como invitarte a pensar en algunas otras cosas, ¿no? Vamos pensando que tenemos tal vez unas 6 sesiones hasta ahora y vamos pensando que esta rutina continúa de aquí a 3 años. Y entonces tú llegas conmigo, es muy importante para ti que yo sepa esto, lo escucho, lo valido, estoy aquí para ti. Y tenemos 3 años en los que tú sigues contándome esto. ¿Qué es lo que ves? Lo que hice es ponerle variable tiempo, ¿no? Vamos poniendo una variable tiempo ahí. ¿Qué es lo que ves? Y es interesante porque cuando hago eso, sin que yo haga ningún otro tipo de observación, es, creo que si sigo contando estas historias, que probablemente sigo igual. Ok. Y cuéntame cómo se siente, qué es lo que pasa cuando te percibes que las cosas siguen igual. No me gusta, no me gusta. Siento que estaría 3 años contando una y otra vez sin hacer nada conmigo. Va. Cosa diferente, si es que eso se puede, te gustaría que hiciéramos, porque entiendo que contar esa historia es importantísimo, ¿sí? Y tampoco me gustaría como callarte o ignorar esto que necesita ser dicho. Y entonces ahí es interesante porque ocurren otras cosas. Podemos empezar a construir algo donde no sea solo contar una historia, sino podemos observar tal vez otras cosas más profundas. Y ahí es, a veces el movimiento puede ser, ¿qué crees que sea tan importante que yo sepa? Sí, que lo primero que me cuentas sea esto. Y entonces ahí podemos observar, en vez de, en este primer movimiento, como de desesperanza creativa, tal vez, de vamos a ir por otro lugar, lo podemos ver como este lugar es un lugar donde podemos obtener información. Este movimiento, ¿qué está diciendo sobre ti? ¿Qué está diciendo sobre lo que necesitas? Lo único que estamos haciendo es
ayudar a hacer un cambio en la perspectiva en la que se está trabajando. Entonces, el poder trabajar esta flexibilidad de la perspectiva con nuestros pacientes es fundamental, porque ayuda a que las personas puedan tener una observación más amplia y menos rígida sobre las experiencias que ellos están teniendo. Entonces, es algo que cualquier terapeuta necesita desarrollar con sus pacientes. Em, si esto fuera más un curso y no una plática o una conferencia, o no sé cómo se llama esto, tal vez haríamos algo así. Eh, yo les pondré esa situación donde una persona debe describir una situación desafiadora, donde tal vez está pensando que no puede continuar con esa situación y la otra persona debe preguntarle cómo vería esa situación si estuviera observando desde fuera, como si fuera otra persona, como si fuera otra persona viendo lo que está pasando, o cómo sería mirar esa situación como si fuera tu yo de 5 años. ¿Sí? O la idea es pensar en diferentes perspectivas para observar ese momento. Entonces es como jugar, ok, vamos a ver esto desde aquí, vamos a ver esto desde acá, vamos a ver desde esto desde acá. Hay un libro, no tiene nada que ver esto que voy a decir, y tal vez sí. Hay un libro que a mí me gusta bastante que se llama, ay, ahora me dio el blanco en español de ser, me llamo Rojo. No sé si lo conocen. Y es un libro de perspectivas. Entonces, si en algún momento leen ese libro, ganó el premio Nobel, ese libro. Es el autor ahora, no aparece en mi cabeza porque el nombre de él es difícil, es un escritor turco. Pero bueno, ese libro es lindo porque cada capítulo está contándotelo desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, hay veces que lo está observando el perro, otras veces está observando el color rojo, hay otras veces que lo está observando un cadáver. Es un libro que juega a este movimiento que les estoy diciendo. Voy a brincarme un poco este tema de la teoría de los marcos relacionales, porque creo que necesitaría un poco más de tiempo para dar contexto para explicarlo. O bueno, si tal vez si no les doy el contexto, es entender que esta teoría nos ayuda a pensar cómo podríamos generar estos movimientos para la ampliación del self. Y lo que tendríamos que estar haciendo es poder ayudar a que la persona, lo voy a decir en términos técnicos, si no, luego les puedo pasar material para que le puedan ponerle sentido a lo que estoy diciendo. Lo que hacemos es ayudar a que puedan coordinar ciertas cosas que estamos trabajando en sesión con otras cosas, ¿sí? Que puedan coordinar, que puedan hacer una distinción, esto en relación de esto otro, y a partir de ahí poder ayudarlos a hacer movimientos en términos deícticos, que es lo que les decía de puntos de vista diferentes, y en términos jerárquicos. En términos jerárquicos, estos marcos jerárquicos son fundamentales para el trabajar yo como contexto. ¿Sí? Ay, qué bueno que sí me paré porque es un pilar. Cuando hablamos de marcos jerárquicos, es poder ver, cuando hablamos del self, que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras historias no están en una jerarquía diferente a quien yo soy. Yo soy más que lo que pienso, siento, experimento. Eso es parte de mí, sí, pero no necesariamente me define. Sí, yo soy quien observa, soy quien está aquí y está experimentando todo. Sí, esas experiencias son parte de mí, pero soy mucho más que ellas, ¿no? Entonces, esta perspectiva jerárquica nos ayuda a trabajar en ese sentido. Aquí son algunos ejercicios. Esto es, si lo hiciéramos en un curso, esto lo hubiéramos trabajado, sería como empezar a desarrollar. Y se los dejo aquí en esta diapositiva. Les dije que había algunas diapositivas que no las iba a trabajar, solo las presenté ahí para que ustedes puedan jugar con ellas. Si ven que
Hay palabras en portugués, me acabo de dar cuenta ahora. Disculpen, casi no hago cosas en español. Tengo 5 años viviendo acá y casi todo lo que hago es en ese sentido. Entonces ya a veces las cosas las hago primero en portugués y luego en español. O sea, ahí se me fue. Disculpen. Una, una manera en la que a mí me gusta trabajar con estos marcos deícticos es jugando con este cuento de Borges. No sé si lo han leído, es un cuento breve, muy bonito, sobre, creo que está en el libro de El reloj de arena. El cuento se llama El otro. Y la historia es, Borges está caminando en Cambridge, creo que fue donde estudió, y de repente escucha a un joven con acento, Borges de 60 y pocos años, está caminando en esa universidad y escucha a alguien con acento porteño y entonces fue como, a ver, vamos a acercarnos. Y resulta que se da cuenta que la persona que está ahí es él de joven. Y entonces Borges empieza a tener una conversación con Borges. Y es muy él, ¿no? Porque lo que empiezan a hablar y de lo que habla el cuento es que empiezan a hablar sobre libros, ¿no? Sobre las cosas que habían leído. Entonces hay una conversación extremadamente ñoña sobre, sobre libros, pero al mismo tiempo se dan cuenta las dos partes que aunque son la misma persona, son extremadamente diferentes. Sí. Y el Borges adulto hasta puede, no recuerda ese momento, pero puede recordar esa época de la vida del Borges joven. Y entonces lo que yo hago es mm, jugar con esta idea. ¿Cómo sería encontrar una versión tuya del pasado o del futuro? ¿Cómo sería conversar contigo mismo, mirando las cosas desde una perspectiva diferente a la actual? Sí. No, no necesariamente es este lugar de vamos a buscar la compasión para que tú puedas hablarle a tu niño interior o al niño, hasta que podrían hacer eso, sí, pero tiene que ver más con que puedan ver esta continuidad y estos cambios. Continúan siendo ustedes, pero obviamente ese tema que tenían a esa edad anterior o esa edad posterior, sí, que ustedes pueden ser ese Borges joven, sí, que se está topando con el Borges adulto, cambia el foco, ¿no? Y cambia el foco y cambia la respuesta porque cambia el contexto también. Entonces, ¿cómo te presentarías a esa versión más joven de ti? ¿Qué sentimientos o preocupaciones podrías compartir tu yo joven contigo ahora? ¿Qué te gustaría decirle para tranquilizarlo, ¿sí? Con el conocimiento que tienes y la experiencia que tienes hoy? ¿O qué te gustaría que te dijeran para tranquilizarte con la experiencia que tal vez puedan tener posteriormente? Entonces, ese es un juego que a veces a mí me gusta hacer con esos pacientes, ¿no? ¿Cómo ves tu yo del futuro, lo que está viviendo ahora? ¿Qué tipo de consejos o mensajes podría darte sobre tus preocupaciones o desafíos actuales? ¿Hay algo de tu yo del futuro que te gustaría que supieras y que te ayudaría a ver tus dificultades de una manera diferente? Sí. No sé. Em, Tenemos este otro que sería el yo como proceso. Aquí implica poder tener la capacidad de observar y relatar las experiencias internas al mismo tiempo que están ocurriendo, sin aferrarse a etiquetas o a descripciones que puedan ser permanentes. Entonces es un yo continuo que está observando esas sensaciones a medida que surgen desde un lugar más desapegado y a diferencia del self como contenido que se enfoca en las descripciones rígidas de soy tal o el self como proceso que está en constante cambio, este es un yo fluido,
yo estoy aquí y continúo participando de esta experiencia. Que sería algo que cuando nuestros pacientes lo alcanzan es lindo porque creo que es un pilar para la flexibilidad psicológica, el que puedas estar en correlación directa con lo que está ocurriendo a tu alrededor. Hay más posibilidades que tenemos de adaptarnos si estamos fluyéndonos, si estamos observando lo que ocurre y lo que necesitamos. Y pues es lo que les decía, importantísimo para el self como contexto. Y por último, entender que los terapeutas también son humanos, también tienen un self y que ese self también puede ser aplicado y utilizado desde una perspectiva clínica, poder ser genuino, vulnerable. Lo que les decía al inicio es que eh, la manera en la que nosotros podemos empezar a hacer una diferenciación entre mí y otras personas, entre lo que soy, lo que me gustaría o no, etcétera, es la interacción con otras personas. Entonces, nosotros somos ese contexto que puede favorecer que ellos puedan derivar otro tipo de relaciones consigo mismos. Y entonces, ese lugar donde nosotros nos mostramos genuinos puede ayudar ese espacio en el que el cliente también pueda mostrarse auténtico, vulnerable y que puede también como generar cambios. Tal vez hay como el comercial, discúlpeme por el comercial, estoy muy contento porque próximamente va a salir mi nuevo libro. El libro se llama Más allá del duelo, acompañamiento psicológico para el duelo desde la terapia de aceptación y compromiso. Y va a ser el primer libro de 3 olas que va a ser publicado también en portugués. Entonces va a salir en español y en portugués simultáneamente. Es bastante difícil, déjenme decirles, hacer una adaptación cultural al portugués. La traducción como sea, pero hacer la adaptación me ha resultado bastante caótico. Pero ya está listo, ya está, el próximo mes sale, estén listos para conocerlo. Yo estoy bien contento de poder compartírselos y espero que lo disfruten. Es un libro que hice con bastante cariño y que refleja mucho de lo que últimamente he estado trabajando. Creo que define mucho de lo que he estado aprendiendo en los últimos años, de mi experiencia también dando este curso. Entonces, espérenlo. No sé, Gerson, si eso hay un espacio para preguntas o eso, no te pregunté. No sé si exista ese espacio. Si sí, pues lo podemos hacer. Si no, muchísimas gracias por todo. Espero que no haya sido tan aburrido lo que tuve que decir. Y pues nada, muchas gracias. Muy bien, no, sí, claro. Invitar igual a todas las personas que están aquí dentro del Zoom a poder participar y realizar alguna pregunta, si es que quieren activar sus micros o si quieren hacerlo por Buenísimo. el chat, pues bienvenidos. No sé si hay alguien que quiera realizar algo o un comentario o algo en relación, ¿no? Ujú. Mientras de repente alguien se anima, pues yo igual agradecer un poco a usted, maestro, por el espacio nuevamente, por ha sido enriquecedor podríamos llamarlo, no sé, charla que nos ha podido traer el día de hoy. Y bueno, ahí tenemos alguna persona que quiere participar. Miguel, si gustas, igual puedes activar tu micro. Gracias, Gerson. Sí, Miguel. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José Ignacio, por esta charla, por estos conocimientos que has compartido con nosotros. Para mí es un gusto poderte conocer virtualmente y escucharte. Es la primera vez que te escucho, pero sí Gracias. tengo siempre muy presente el libro tuyo de duelo, es tuyo, ¿verdad? Ese, ¿no? El de Art. Sí, sí, Que bueno, agradecerte porque ha sido un material
realmente no, no sé si tiene realmente eh, un valor en representación a lo que ha significado para la cantidad de gente que he podido acompañar y ayudar gracias a ese libro. Así que Ah, qué realmente lindo. quiero agradecértelo. Y por otro lado, preguntarte si podés recomendarnos algún libro específico sobre self, ¿sí? Porque si bien estos procesos o partes que vemos en terapia de aceptación y compromiso generalmente lo vemos dentro de otros libros que involucran todos los procesos del ACT, ¿no? Por ahí alguno Ujú. particular de self como para profundizar en esto, si nos podés recomendar, sería buenísimo. Hay dos libros, los dos son de la misma autora, que es de Louise McHugh. Sí, voy a ponerlo aquí en el chat para que mi, mi acento no es el mejor. Entonces, es Louise McHugh. Ella tiene dos libros que son, desde mi punto de vista, los mejores libros que hay sobre trabajo con self en las terapias contextuales. El primero, que es el que a mí me gusta más, que es el self y la toma de perspectiva. Los dos están en inglés. Sí, ese es un libro lindo que se da el tiempo para explicar. Deje- Voy a poner aquí el nombre en el chat también. Em, Ese es el libro. Y el otro se llama La Guía de la Terapia Comportamental Contextual para el Self. ¿Sí? Entonces, ese es otro libro, ese es más nuevecito. No, no tan nuevo, pero que también creo que esos dos se complementan bastante. Te los pongo aquí también. Eh, Aquí se los voy a poner con el Amazon que viene. Esos son los dos que te recomendaría, Miguel, para trabajar con Self. Hay varios capítulos del libro que hablan sobre eso, que está interesante. Como siguiendo el comercial, en mi nuevo libro hay todo un apartado que habla sobre manejo de self en el trabajo de duelo, em, porque hay un tema con cuando perdemos a alguien significativo o cuando esta pérdida fue tan radical en lo que era nuestra vida, y es que parece que llega un momento en el que dejamos de tener sentido a lo que nos pasa, ¿no? Perdemos a alguien que hace que perdamos el sentido, que de alguna manera era lo que construía parte de mi identidad. ¿Sí? Y entonces es cómo poder empezar a desarrollar esa nueva identidad sin necesidad de desvincularte de esa relación necesariamente o de esa conexión, pero al mismo tiempo puedas como ir construyendo algo que pueda hacer sentido a partir de la pérdida. Entonces estaba padre porque dentro de de las personas que trabajan duelo es algo que se habla bastante. Sí, por ejemplo, la terapia constructivista de Robert Neimeyer, él habla de reconstrucción de significado, pero las terapias contextuales, a veces nos vamos más hacia procesos como la aceptación o como empezar a trabajar con lo que es valioso. Y esta otra parte que no necesariamente tiene que ver con aceptar o con trabajar, sino tiene que ver con observarme a partir del lente de la pérdida, es algo que creo que también es valioso como ir integrándolo. Entonces, no sé si te sirve, Miguel. Pero bueno, muchísimas gracias por tus palabras también. Bien, sí, muchas gracias, Miguel, igual por la participación. Por ahí ha dejado ya por el chat los nombres de las investigaciones y de los libros. Por ahí Mm. mencionó también una investigación particular con niños, si mal no recuerdo. Em, Sí, esas se las voy a poner. Lo que les recomendaba era que, dejen ponerles de nuevo aquí esto. Am, si quieren como el material, porque sé que están como poniéndolo en Facebook, si quieren el material, está aquí mi Instagram y mi correo, jicruzg o jose.cruz@cefipoa.com.br.
Para los que están en el chat, les paso el link ya. O sea, no necesitan. Esa sería una presentación que acabo de dar. Y ahí en la presentación vienen como las bibliografías, la literatura. Entonces ahí la pueden revisar. Bien, genial, genial, genial. Muchas gracias. Por ahí también Luz, bueno, agradece por el chat. Nada, agradecer a todos también los que han estado presentes aquí dentro del Zoom. Si es que no hay nadie que quiera realizar alguna otra pregunta, agradecerlo, maestro, a usted. Estamos seguramente al tanto de la publicación ya de su nuevo libro y como decía por ahí Miguel, que el libro anterior sobre duelo. Particularmente he visto que cuando alguien pide alguna recomendación para trabajar en el duelo desde la terapia de aceptación y compromiso, es el primero que se manda o el primero que se recomienda. Así que Ujú. seguramente es de bastante aporte también. Y el que viene seguramente será mucho mejor. Y nada, estamos al tanto para ello. Agradecer nuevamente, maestro, y seguramente nos estaremos viendo en Gracias. una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Espero que haya sido útil. Un abrazo para todos.